de manera indirecta por el uso de las redes, que ustedes saben que las redes es un mundo, como el mundo literal, como el mundo onírico que conocemos. En las redes es un mundo donde prácticamente la gente puede navegar, puede sumergirse y puede divagarse, tener experiencias, conocimiento. Es un mundo. Y hoy en día se ha prestado este tiempo, se ha prestado, como quien dice, para ponernos en esa actividad, tal vez inconscientemente. No sé si les ha pasado a ustedes. Les ha pasado que agarran una aplicación, abren un tipo de red social y entran, cuando más acordaron, les pasaron 15, 20 minutos y no se dieron cuenta. Eso suele pasar. Suele pasar porque hay una desconexión de Dios y hay una conexión que se quiere meter a la conexión esa que nosotros tenemos con Dios. Inconscientemente nos hemos vuelto activos y estamos en actividades diarias, sumergidos en actividades diarias, pero muchas veces no productivas. Y ese es el asunto, que la actividad no es mala, sino que hay actividad que no es productiva, y cuando no es productivo, no tiene beneficio. Y todo lo que se hace en Dios debe tener un beneficio, debe ser producto de frutos. Recordemos que el fruto es la clave y la esencia por lo cual nos va a conocer. Solo quiero preguntarles si me están escuchando bien, porque acá la lluvia me está atormentando mis oídos. Wow. Entonces, excelente. Entonces, Selah, bíblicamente, si ustedes lo pueden investigar, tiene 71 menciones en Salmo y tiene 3 en Habacuc. Selah, se habla mucho del Selah, unos dicen que tiene una interpretación, otros dan otro tipo de interpretación. Y cuando habla del Selah se refiere a una pausa. No sé si ustedes ya tenían ese conocimiento, a lo mejor sí. Se habla de que hay una pausa, hay un tiempo, como quien dice, donde vamos a ponerle pausa a todo. Eso es lo que David en los Salmos quiere interpretar. Sabemos que David, que era conforme al corazón de Jehová, era un hombre que escribía para Dios. Y en los salmos de David son proféticos, pero aún en su ambiente profético, él da como una estructura musical, y es cabal. Nosotros como ministros, como ministros del altar, unos que son músicos, tienen cierto conocimiento de esto. Y cuando se habla de esta pausa musical, es porque David en ese momento quería darle intensidad, por así decirlo, tal vez no a las voces, o posiblemente a los instrumentos. Y esto es conocimiento prácticamente general de cualquier músico, pero les voy a pasar a mi hermano para que les explique un poco mejor lo que es esta pausa, hablando en términos musicales, ¿verdad? ¿Cuándo se da? Para que él se los explique. Dios les bendiga, amados hermanos, un placer saludarles. Les saluda David. Qué tema más interesante ¿verdad? A la vez es un tema que poco se habla de él, pero nos comentaba Isaac, ¿verdad? Selah, una pausa. Muchos intérpretes de las escrituras pues han concordado que Selah podría ser como un interludio musical, ¿verdad? Y como los que son músicos saben, un interludio musical es cuando pues menguan las voces, cesan las voces y quedan los instrumentos sonando, ¿verdad? Y esto es hermoso porque se aprecia la música, se aprecia el arte, hablando de lo que es pues terrenalmente, hablando de la música terrenalmente, sin tanto el trastoque espiritual. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes, pues, los que son músicos saben que están cantando con su guitarra y están expresando la música con su guitarra y cantando, pero llega un momento donde calla la voz, pero uno queda tenor, ¿verdad? Por eso el Señor nos llama a ser tañedores. Tañedor es aquel que ejecuta un instrumento. Entonces, David en ese momento, ahí figurativamente, literalmente, perdón, era eso, ¿verdad? Recuerdo cuando David, que una arpa, címbalos, flauta, que resonaba. Entonces, cuando David dejaba de expresar probablemente una oración al Señor, la música se veía. Entonces, a mí me viene un pensamiento, me viene algo hermoso así, cautivador. Por ejemplo, tú estás hablando con el Señor y callas para que el Señor te responda, pero tú sigues ejecutando música, que sigues creando ese ambiente profético,
¿Para qué? Para que se geste la voz del Señor, para que la voz del Señor sea más fácil de escuchar. Y cabal, eso es lo que queremos prácticamente ir abarcando, esa conexión con Dios. Tenemos que tomar algo en cuenta, que Selah no es una pausa en el sentido de dejar de hacer, sino que, porque yo no me imagino que cuando entraba el Selah, venían los músicos, agarraban los instrumentos, los dejaban a un lado, o venían los cantores y decían, bueno, ya como estamos en Selah, ya me voy. No, sino que es un momento donde en nuestra misma actividad empezamos a darle entrada a Dios, empezamos a darle esa entrada a Dios que es muy importante. Un punto que yo quiero tocarles, que habla de prácticamente yo puedo expresar un Selah ahí, es que habla del rey David. No sé si ustedes conocen la historia del rey David, cuando el rey David tomó la mujer de Urías Heteo. No sé si ustedes tienen conocimiento de eso. Vamos a ver si me ayudan levantando su manito ahí. ¿Cuántos? Bueno, aquí está mi hermano mayor. Ahí un saludo especial, Marvin, ya te encontré. Él es mi hermano mayor. Ahí disculpen la interrupción que les hago en este momento. Mi hermano mayor y su esposa Erika ya nos están acompañando. Marvin Bustamante. Entonces, volviendo al punto. Si me ayudan levantando su manito para ver si podemos coordinar, porque acá yo tengo una atmósfera de lluvia extraordinaria. Entonces, ¿ustedes han escuchado la historia de David con Urías Heteo? ¿Cuántos han leído o escuchado sobre eso? Si me levantan su manito, por favor. ¿Cuántos han escuchado sobre ese versículo que está en Samuel? Sí, ya encontré una manito por ahí. Bueno, ahí encontré otra manito. Vamos a ver, levanten la manito los que han escuchado sobre David cuando toma a Betsabé, que era mujer de Urías Heteo. Si me mantienen sus manos arriba, me ayudaría mucho. Ahí está, aquí los estoy viendo. Excelente, entonces prácticamente la mayoría ya hemos escuchado sobre eso. Resulta que en ese momento el rey David, lo habla en 2 de Samuel 11, dice que el rey David se levantó de sus aposentos en tiempo que el rey David le tocaba ir a la guerra. Y a mí me llamó la atención cuando yo leía eso. Yo decía, en tiempos de que el rey le tocaba ir a la guerra, estaba en sus aposentos. Y dice que se fue a su ventana, vio a Betsabé, mujer de Urías Heteo, la mandó a llamar, la tomó por mujer. Dice que después que la toma por mujer, esta mujer queda embarazada. Para cubrir su pecado, llama a Urías Heteo y le dice, Urías Heteo, ve a tu casa, lava tus pies, que es un eufemismo, prácticamente le está diciendo, ve y toma a tu mujer. Y le dice, y Urías se opone a esa decisión del rey. Pero algo que a mí me llama la atención es que el rey David en tiempos de actividad, en tiempos de ejercer oficio, en tiempos de estar operando, el rey decide darse una pausa. Y es aquí donde nosotros no podemos confundir esto, el Selah, porque imagínense ustedes que digan, no, ya serví a Dios, todo este año le he servido a Dios, hoy me tomo una pausa, voy a descansar, un mes voy a descansar, pastor, fíjese, pastor, ¿cree que me da permiso? Me imagino le hablan a Daniel o le hablan a Kevin, fíjate que todo este mes he estado sirviendo seguido y ocupo una pausa, fíjate, no voy a tocar 15 días. ¿Crees que me lo puedes dar? Yo imagino Daniel y Kevin van a tragar nudo. No, yo me imagino porque suele pasar. Hace poco yo hablaba acá con un hermano y le decía, fíjate que analizándolo bien, le decía yo, tengo prácticamente 5 años a cumplir 6 en que todos los cultos he estado sirviendo. Y yo me hacía una introspección y yo decía, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible lograr estar sirviendo en esa actividad constante? Porque la actividad no es mala. Lo que es malo es hacer una actividad que no tenga fruto, que no lleve ese fruto para sustentar. Entonces, si nuestra actividad nos lleva a la conexión con Dios, eso es excelente, porque nuestro ministerio, en el área que tú te desarrollas, no debe depender, no tiene que depender, mejor dicho, de tu ministerio en sí, sino de tu relación con Dios.
Porque tu actividad, cuando tu servicio, cuando tu desarrollo en la iglesia depende solo por el instrumento que tocas, solo por el micrófono en que cantas, entonces ya estamos desenfocados verdaderamente de ese punto. No debe depender nuestro servicio del micrófono o del instrumento, o del lugar o la posición que nos han dado en la iglesia. No, nuestro servicio debe depender verdaderamente de nuestra relación con Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que entrar, porque como jóvenes es como, no sé, tantos distractores, ¿verdad? Es como un tanto complicado. Y eso le pasó al rey David. Imagínense ustedes el rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová, extraordinario. De las virtudes del rey David, destaca 7 principales, pero vienen a ser como inagotables, ¿verdad? Pero yo veo al rey David tomándose un Selah en tiempo de guerra. Y yo digo, wow. ¿Y saben qué le trajo eso? Le trajo destrucción. Le trajo la pérdida de 4 hijos, 4 generaciones. Y prácticamente el fruto que le había dado ese desorden, muere ese fruto. Si ustedes leen la historia se darán cuenta que el hijo que concibe con Betsabé muere. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para no confundir qué es un Selah, porque muchas veces podemos decir, ya serví tanto tiempo, ocupo vacaciones. Bueno, no sé, va, cada quien lo manejará como quiere y con respeto, ¿va? Con respeto de cada persona, pero yo creo que en Dios no hay vacaciones. Yo creo que siempre en Dios tenemos que estar conectados. No podemos decir, ya serví este año, me voy a dar vacaciones de un mes y voy a hacer lo que me plazca en el alma. No, en Dios no funciona así. Yo creo que siempre tenemos que estar conectados con Dios, buscar la manera de ponernos compromiso, porque el compromiso, algo clave, el compromiso te va a atar. Eso tenlo por seguro. Una relación que no tiene compromiso, entonces es una relación donde hay desenfreno, es una relación donde no hay seguridad. ¿Por qué? Porque si no hay compromiso, vaya, pongamos un ejemplo de 2 personas. Pongamos un ejemplo de 2 personas. Viene una persona y quiere tener una relación con otra. Si no establecen un compromiso en esa relación, no pueden haber obligaciones. Y como no hay obligaciones, entonces uno puede decidir si hacer o no hacer. Por eso en Dios es necesario que haya un compromiso. Porque cuando hay un compromiso, uno está ligado a hacer las cosas que le corresponde hacer como hijo de Dios. Entonces, el Selah de Dios es una temática extraordinaria, donde el Selah, yo comparo el Selah como el reposo. Si ustedes ven, Selah habla que es una pausa en sí. Desde el principio, en Génesis 2:2, creo que si no estoy mal, habla y dice que Dios cuando creó, miren qué importante esto, dice que cuando completó la obra, dice reposó. Y es extraordinario, porque no sé si les ha pasado, es que a mí me han pasado tantas cosas, hermano, que yo digo, ¿será que solo a mí me pasan, verdad? Pero muchas veces no completamos las cosas que empezamos en Dios. Y sin completarlas, queremos un Selah. Yo digo, wow, ¿cómo te podés ir a dar una pausa si todavía no has ni completado las cosas que te has dispuesto a hacer en Dios? Entonces, es necesario completar las cosas que empezamos en Dios. Hay un dicho acá famoso del pastor Germán, ¿va? Comenzar, continuar y culminar. Y yo creo que es clave que nosotros como hijos de Dios completemos las cosas en Dios para que verdaderamente podamos entrar en esa pausa, en ese Selah, donde el Selah en Dios viene a ser prácticamente conectarse. Y yo se lo voy a respaldar con algo muy hermoso que yo encontré en Marcos 5:28. Es algo que yo aprendí de mi padre. Dice que Jesús, permiso, hermano. Dice que Jesús cuando hacía milagros, no sé si ustedes conocen o han leído, dicen los eruditos, los rabinos, los estudios, que Jesús aproximadamente oraba 10 horas diarias. Y yo cuando leí eso, yo dije, ay, estoy en la calle, dije yo. Ya sé por qué les dijo a los discípulos, ¿va? Ni una hora podéis orar, les dice. Y yo digo, wow, una hora, digo yo. Una hora ya viene a ser bastante, ¿verdad? Y dicen estos tipos que Jesús oraba 10 horas. Yo digo, no es para tanto. Por algo no somos dioses, digo yo, ¿verdad? No, tampoco así. Pero sí debemos de mantener ese espíritu de conexión, de mantenernos conectados con Dios.
Fíjense que algo extraordinario del Selah es que Selah está íntimamente ligado a conexión con el Padre. Por eso en Éxodo establece como mandamiento, como un mandamiento, el séptimo día reposarás de toda tu obra, pero no para ir a darte el gustazo y hacer lo que quieras. No, hay una ley establecida, que el séptimo día se reposaba para entregárselo al Señor. Y como nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, el séptimo día nuestro es todos los días. Porque Jesús dice, yo soy mayor que el séptimo día. ¿Por qué? Porque Él había creado ese día. Entonces, cuando se habla de que hilvanamos el Selah, el reposo, estamos diciendo que nuestra vida en Cristo, cuando venimos a Cristo, es un Selah. Nuestra vida en Cristo es un reposo total. Es un reposo el domingo, el lunes, martes, miércoles y todos los días de la semana. En Cristo así debe de ser. Ya estamos en un Selah en el cual nosotros tenemos que empezar a ejecutar la obra por la cual fuimos llamados en Dios. Entonces, este Selah es el nuestro, el Selah que está bajo la gracia, el Selah que trae reposo, el Selah en el cual nosotros nos movemos en el reposo de Dios. Y fíjense que Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y con corpórea humana, ¿verdad? Y con tal vez con todas las sensaciones que nosotros podamos tener, porque tenía sus 5 sentidos cabales. Dice que Jesús, hay un versículo, si ustedes me acompañan a Marcos 5:28, no sé si lo tendrán por ahí, donde habla de la mujer del flujo de sangre. Miren que le voy a leer del 28 y decía, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y la palabra clave aquí es volviéndose. Si ustedes van y investigan qué es la palabra volviéndose, es la palabra que significa revertir. No sé qué se les viene a la mente por revertir, pero es como que agarren un vaso, lo derramen sobre otro vaso, y una vez que este vaso está lleno, ustedes lo vuelvan al vaso primario. Sí, no sé si me doy a entender. Entonces, eso es revertir. Cuando ustedes, vertir es echar agua, pero revertir es volverla a echar. Entonces, Jesús, cuando dice volviéndose, estaba revirtiéndose. ¿Por qué? Porque había salido poder de él. Ustedes tienen que tener algo en mente y es muy importante. No sé si todos aquí dentro de esta reunión son parte del equipo de alabanza. Pero si todos son parte del equipo de alabanza, yo les quiero decir que cada vez que ustedes ejecutan su instrumento, cada vez que cantan, cada vez que adoran a Dios, poder sale de ustedes. Poder está saliendo. Constantemente está saliendo poder. Y es muy importante tener esto en cuenta. Porque cuando sale poder de nosotros, no sé si les ha pasado, esa es como que es mi frase del día, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado que cuando termina un culto y tal vez uno dice, hoy lo entregué todo, hoy di lo mejor de mí. Y uno no ora, no se llena, no vuelve y decir, Señor, aquí estoy, gracias por este culto, por esta reunión, Señor, y yo te ruego que venga tu llenura de nuevo sobre mí. Si no se hace esa oración, la debilidad que causa por el haber salido poder de nosotros, nos hace presa fácil del pecado. Y tienen que tenerlo seguro. Cuando uno sale de ministrar, uno está sacando poder, porque gente está siendo sana, gente está siendo liberada, gente está siendo restaurada y poder está saliendo, porque en ese momento nosotros somos el vaso que Dios está usando para operar en la iglesia lo que se tiene que mover, lo que ya está predestinado para ese día. Entonces, cuando nosotros entramos en ese mover espiritual, poder sale de ustedes, poder está saliendo. Y una persona que está débil, no sé ustedes si han pulsado a levantar algo, pero yo tal vez aquí tengo un sofá cerquita de mí, yo lo puedo levantar, lo levanto 3 veces, a la 4ª vez estoy reventado.
A la cuarta vez, yo no, sofá, mueble, no sé si se entiende. Si se entiende ya, ¿verdad? Espero no haber dicho ni una mala palabra hasta el momento. Ahí me disculpa. Les pido perdón. Pero hay cosas que son pesadas. Hay cosas, por ejemplo, levantar un televisor, levantar un ejemplo tal vez general, la llanta de un carro. No sé a cuántos le ha tocado levantar la llanta de un carro. Pero la llanta de un carro pesa. Y si uno está débil, si uno tal vez acaba de salir de una enfermedad, de una gripa, cualquier cosa semejante, uno está débil físicamente y no puede levantar ciertas cosas. Entonces, cuando uno sale de ministrar, uno vertió poder, salió poder. Y cuando sale poder y no hay llenura, uno se debilita. Y cuando uno se debilita es presa fácil. Entonces, como ministro de Dios, nosotros tenemos que tener un selá. Un selá. ¿Por qué un selá? El selá es volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Revertir. ¿Qué es? Ir a la fuente y decir, Señor, lléname. Ese es el selá. Esa pausa de decir, oh, estuvo magnífico el culto, pero ahorita me detengo, le pongo pausa, me conecto con Dios y le digo, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu gracia, que se renueven mis fuerzas. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, entonces somos presa fácil. Y es aquí donde les quiero decir, Jesús era un hombre activo 100%, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos levantan la mano? Jesús tenía actividad constante, ¿sí o no? Si ustedes, gracias por levantar las manos. Si ustedes leen la Biblia, se darán cuenta que la mayoría de milagros que la Biblia deja establecido son los milagros que Jesús hizo el sábado. Y yo digo que extraordinario, la Biblia deja ese detalle. ¿Por qué no dejó los milagros? Miren, léanla y se van a dar cuenta. Casi el 90% de los milagros de Jesús están establecidos que los hacía un sábado. El sábado, y aquellos, los fariseos se revolcaban en el piso, ¿verdad? Pero ese era un tiempo donde Jesús se movía, porque Jesús lo hacía en tiempo de reposo. Como quien dice, en tiempo de reposo es donde vas a tener la mejor conexión con el Padre. Cuando entras en el selá de Dios es cuando mejor te va a fluir el poder. Porque ya fuimos habilitados. Dice que el mismo poder que despertó a Cristo, que resucitó a Cristo del sepulcro, es el mismo poder que habita en nosotros. Pero cuando nosotros entramos en el mover del reposo, del selá de Dios, hay una conexión extraordinaria. No sé si les ha pasado en el altar, que uno levanta la mano y hasta chispas le salen de la mano, ¿verdad? No sé si, no, sí le ha pasado, que le corre aquella fuente de energía que uno dice, Señor, ¿y qué es esto? Dice uno, que hasta se siente tanta es la energía que uno siente el peso en la mano, uno siente cómo le corre. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Él verdaderamente. Entonces, eso es el selá, conectarnos con Dios, anclarnos a Dios, ponernos como el tomacorriente. Miren, aquí tengo un ejemplo. Miren este ejemplo. Yo tengo conectado aquí una flauta, no sé cuántos están viendo, y a la flauta tengo conectado un bombillo. ¿Sí se entiende bombillo? ¿Se entiende bombillo? Bueno, aquí tengo, miren este ejemplo. Yo desconecto aquí, se me apaga el bombillo y ya están viendo verdaderamente cómo soy, ¿va? Hoy sí. Hoy sí soy guapo, ¿no? Pongo la luz para que opaque mi belleza, hermanos, y no me vayan a idolatrar. No, es broma. Hermanos, pero lo que le quiero transmitir es que conectado a la fuente, transmite energía. Desconectado de la fuente, no transmite energía. Por tanto, no funciona el bombillo. Y así es en Dios, hermanos. Tal vez duramos, por ejemplo, tal vez, no sé cuántos días duran ustedes sin estar conectados. 1, 2, 3 días. Yo a los 2 días que no estoy conectado, el carácter se me va al piso. Y ahí está mi cuñada, que es la esposa de mi hermano, que aquella vez me escribió. Isaac me dice, sí, me escribió. Me dice, Isaac, ¿hace cuánto no oras? Me dice. ¿Por qué? Porque me vio el carácter. Dice que cuando uno va por el camino, si uno no está conectado, se le sale lo cojo.
se le sale lo cojo por el camino, hermanos. Entonces uno tiene que estar conectado a la fuente. ¿Por qué? Porque cuando uno se conecta, crece el espíritu y menguan las obras de la carne. Entonces eso es el Selah, es volver en sí, volver a llenarse, volver a tomar la decisión de estar conectado, decir, Señor, aquí vengo nuevamente a llenarme, a conectarme, a sumergirme en tu presencia. Y ¿saben qué? No es necesario que te metas 10 horas, no. No es necesario que te metas 5 horas. Es la intención del corazón lo que Dios va a pesar. Esa intención de tu corazón, Dios la va a pesar y va a decir, este quiere trabajar, este quiere estar conmigo. Entonces viene Dios y dice, hey, llénenlo. Jesús subía al monte, dice, ángeles bajaban, le ministraban y le fortalecían. Entonces nosotros cuando subimos al monte, cuando entramos en el Selah, cuando entramos a conectarnos, vienen ángeles que ministran, nos fortalecen. No sé si te ha pasado, hay días que te levantas campeón y hay días que no quieres nada. Pero tiene que ver mucho cómo te acostaste en la noche. Tiene que ver mucho el día anterior, cómo te acostaste, cómo llegaste al lecho, cómo llegaste a tu cama. Yo me imagino que David, ese momento donde no fue a la guerra, el día que tomó la decisión de no ir a la guerra cuando tenía que ir, yo me imagino que en la noche anterior David no estaba conectado con Dios. Por eso se levantó y no tomó la decisión correcta en Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa devoción. En todo tiempo donde andemos, decirle, Señor, toma el control, Señor, aquí estoy. Y eso es estar conectado. Entonces, prácticamente, estos son los puntos que traemos en cuanto al Selah y es lo que le queremos compartir. Si algo, yo se los puedo decir por mi persona propia, si algo me ha servido a mí, es entrar en la intimidad de mi cuarto y conectarme con Dios. Eso me ha servido extraordinario. Y ahí es donde empieza ya a sopesar las cosas, donde el conectarse con Dios hace que nuestro mal carácter, mal genio, mal humorado, como andemos, mengue y empiece a brillar la gracia de Dios. Entonces, si algo les puedo regalar es eso, conectarse con Dios, hablar con Dios, platicar con Dios, porque cuando ya empezamos a ministrar, cuando ya empezamos a ejecutar un instrumento, cuando ya empezamos a subirnos al altar sin conectarnos con Dios, se va a echar de ver. Eso se nota. El pastor lo nota, el diácono lo nota, lo va a notar. Se nota. Entonces, como hijos de Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Tal vez no es que vas a entrar allá a orar tus 10 horas, no, sino con el hecho de decirle, Señor, yo dependo de ti, mi vida es tuya, ahí hiciste algo extraordinario, ya te conectaste con Dios. Entonces, es muy importante que nos demos ese tiempo, saber que nuestro Selah es todos los días, saber que nuestro servicio debe de estar fundamentado en el reposo, en la gracia de Dios, porque de lo contrario difícilmente se permanece. Entonces, eso quería compartirles, Daniel, Kevin y a todos los hermanos ahí presentes. No sé si mi hermano Marvin tendrá algún aporte o no sé cómo lo manejarán ustedes, Daniel. Amén, amén. Ahí no sé si bendiciones, nuestro hermano Marvin, ahí se estuvo conectando con nosotros. Dios le bendiga, bienvenido. Gracias, bendiciones, un abrazo para todos. Estamos alegres y contentos por la oportunidad de poder conocerlos y saber de que la familia en el Señor es grande y cuando miramos un rostro nuevo, pues nos alegramos y sabemos que tenemos familia allá en el Ecuador. Un abrazo enorme de parte de mi persona y de mi esposa Erika. Estamos bien contentos y agradecidos por la oportunidad. Amén. Y con respecto Sí, dígame. Con respecto a lo que hablaba mi hermano Isaac, que está bien bello de por sí, nosotros como hijos de Dios, ministros, sacerdotes de la alabanza, recordemos que somos adoradores y adoración para nosotros es un estilo de vida. Como decía mi hermano, en realidad los adoradores no tienen vacaciones. Recuerden ustedes que cuando fueron a ungir al rey David, dice que el padre mandó a llamar a todos sus hermanos. A quien no llamó fue a David, porque David estaba ocupado haciendo su labor. Entonces nosotros como hijos de Dios, como ministros del altar, no tenemos vacaciones. Es un estilo de vida, servir al Señor todos los días con deleite, con pasión, con amor.
Entonces, me llama mucho también quiero compartirles esto porque escuchaba a mi hermano Isaac, lo hablaba con mi esposa cuando llegué, sobre la palabra Selah, que wow, para mí ha sido de bendición desde que la escuché y le he empezado a estudiar. Y fíjense que el Señor me regalaba algo, yo se lo compartía a mi esposa y quiero transmitírselo a todos mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac lo dijo ahorita la carrerita, cuando el Señor Jesús subió al monte y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿Se acuerdan ustedes? Dice que se los llevó a orar. Recuerden ustedes que el Señor Jesús estaba con ellos tres, pero en ese momento el Señor Jesús dice que los dejó y se fue solo él a orar. Y esa palabra dejar en una de esas secciones es tiempo, es espacio. Y en ese espacio que tuvieron ellos, dice que les vino el sueño. Y cuando el Señor Jesús vino, los halló durmiendo. Y qué terrible es que el Señor Jesús, nosotros caminamos como adoradores, que sabemos y estamos convencidos de que el Señor Jesús está con nosotros. De repente en el espacio y en el tiempo, en el Selah, Él venga solo a decirnos, hey, ¿estás durmiendo? Hey, estás perdiendo el tiempo, adorador. ¿Qué pasa? Y me llamó mucho la atención porque qué lindo que el Señor Jesús ahí estaba con ellos, pero los dejó un momentito. Y en ese momentito que los dejó, ese es el Selah que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Con qué vamos a llenar ese espacio? Porque si no se llena con oración, viene el sueño. Y el sueño lo que trae es estancamiento. Perdemos el propósito que Dios nos ha mandado y es exaltar su nombre. Y viene el enfriamiento. Y de repente te levantas un día y dices, ay, hoy no quiero ministrar. No quiero servir. Y viene aquella pesadez. ¿Por qué de repente de la noche a la mañana cambió? Porque en el Selah que el Señor te dejó para que tú intimaras, se ocupó el sueño. Perdimos el propósito. Entonces me llamó mucho la atención lo que decía mi hermano Isaac y wow, lo agarro yo con mi corazón. ¿Con qué estamos llenando nuestro Selah? Y yo les quería compartir eso para ya aportar un poquito a lo bonito que está hablando ahí mi hermano y un abrazo. Dios les bendiga. Un abrazo a todos allá a la distancia. Reciban de parte de adoración un fuerte abrazo. Hoy hablábamos, como dice mi esposo cuando él venía, acerca del Selah. Y me encanta porque todo va ligado con lo que decía Isaac, con lo que decía mi esposo. Y saben que yo lo único que le añadiría, de mi punto de vista, es que la palabra, ustedes saben que nos dice, la prueba vendrá si fuera necesario. O sea, nosotros queremos librarnos de la prueba, pero dice la palabra que vendrá si es necesario. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos nosotros voluntariamente y hacer ese Selah con el Señor. Pero si no lo hacemos, es cuando viene la prueba, cuando viene, bueno, ustedes saben, procesos, enfermedades, enfriamientos. Ustedes saben todos los procesos que podemos pasar, pero es como el espacio que el Señor permite, es donde nos detiene de la forma en la que venimos caminando y nos dice, o sea, es necesario que te detengas porque hace un mes no me buscas, hace un mes no orás, hace un mes no intimas conmigo y entonces ahí es donde viene la prueba. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor voluntariamente, o eso sería la buena, o también está la parte mala, que es cuando viene la prueba. Entonces, porque el Señor no va a dejar que si vamos caminando mal, sigamos así como vamos. O sea, si estamos fríos, el Señor no va a permitir que sigamos ministrando, que sigamos sirviendo, porque lo podemos hacer. Nosotros podemos estar sirviendo, podemos estar ministrando sin intimar con el Señor. Y entonces el Señor no va a permitir que sigamos en ese camino. Entonces, es ahí donde viene la prueba. Entonces, yo le decía a mi esposo, fíjate que nosotros tenemos la oportunidad de cómo va a ser nuestro Selah. Si va a ser por las buenas, por amor, por estar con nuestro amado, o va a ser por las malas, que eso tal vez es de la prueba. Entonces, nosotros decidimos de qué forma. Entonces, lo ideal sería nosotros voluntariamente, porque le amamos, porque le extrañamos, porque queremos estar con él, porque queremos crecer en él. Entonces, esa sería mi aportación. Dios les bendiga. Un abrazo.
Mi Amén, hermano, amén. Muchas gracias por todas esas palabras que el Señor ha estado dando. Como conversábamos con Isaac desde, creo que le digo yo, el día 1, que el Señor empezó a trabajar con nosotros por este conversatorio, era de que, como decía el hermano Marvin, todo se va uniendo y es lindo. Decíamos con Isaac de que el mismo Espíritu Santo que está allá en Honduras es el mismo Espíritu Santo que hoy está acá en Ecuador, y por medio de estas redes, por medio de estas plataformas nos podemos conectar. Entonces me llama mucho la atención porque hablan hace un momento de cuando Jesús se va a orar con los discípulos, y justo en esta semana nuestro pastor también nos ha estado hablando de aquello, de que tenemos que estar velando y orando. Entonces yo veo que es una confirmación de parte del Señor. Ahí están nuestros hermanos de Benecer Guayaquil, de Benecer Juján, por ahí los veo. Entonces, estar velando porque Cristo viene pronto. Entonces, si Cristo viene pronto, hay que estar despiertos los adoradores, no podemos estar dormidos, así también como las vírgenes que se quedan dormidas. Entonces, me gustaba mucho lo que decía Isaac, y ya para poder pasar al tiempo de preguntas, les recuerdo que pueden dejar en la parte donde dice chatear o escribirnos al WhatsApp, cual se les pasó el link. Pueden dejar sus preguntas que los hermanos van a estar contestando. Pero bueno, a lo que iba es que nosotros como adoradores no podemos tomarnos vacaciones, sino que estamos todo el tiempo ahí trabajando y trabajando, pero en ese Selah es cuando el Señor, como decía Isaac, nos conecta de nuevo y nos dice, ok, llénate de esto. Yo siempre hago la comparación de un vaso de agua. Y digo, el vaso de agua está lleno hasta el momento en que empieza a compartir, empieza a dar, pero llega un punto en que se vacía, y es ahí donde nosotros tenemos que acercarnos a la fuente para volverse llenos. Hablaba de la carga eléctrica, así mismo conectarnos para que volvamos a estar enchufados y poder dar, como decís, esa corriente que estamos ministrando. Porque, ¿qué sería de nosotros si estamos compartiendo, y lo hago entre comillas, compartiendo el Señor en el altar, y no tenemos palabra, no tenemos que darle al Señor, no hemos tenido intimidad, es decir, no nos hemos llenado de Él? Entonces, yo creo que a este es el tiempo que el Señor nos está llamando a tomarnos ese como impulso para seguir avanzando y llenándonos de Él. Amén. Entonces, me permiten que acá... ok. Ya me están llegando acá las preguntas. Creo que aquí tengo una pregunta más sobre el grupo. No sé si la contesta allá nuestro hermano Isaac o su hermano Alejandro o nuestro hermano Marvin. Nos dicen... nos preguntan cómo está compuesto su grupo de alabanza. Pues hemos escuchado, creo que son hermanos, nos hacen esa pregunta. ¿Por quién está conformado el grupo de alabanza? Giovanni, si quieres contestarla. bueno, Marvin. el equipo de alabanza de la iglesia está conformado, pues, primeramente, servimos todos como hermanos. Somos 7 hermanos. De los 7, está un hermano nuestro que es Sander, es un primo hermano, somos 8 con él. Están nuestras esposas, somos 3 casados, su servidor, mi hermano Alejandro, que está con mi hermano Isaac, y mi hermano Daniel. Entonces, prácticamente somos 8, 9, 10, 11, ¿verdad? De la familia que estamos en el equipo de alabanza, que somos parte del equipo de alabanza. El equipo de alabanza está formado por guitarrista eléctrico, guitarrista acústico, bateristas, pianistas, tenemos vientos, voces. Esa es la pregunta, ¿verdad? Prácticamente, sí, somos como unas de 30, 32, 33 personas que forman el equipo de alabanza. Amén. Qué bonita bendición estar sirviendo en familia. Qué linda bendición. Bueno, por aquí nos dejan otra pregunta. Nos dicen, cuando un hermano está desanimado antes de servir en el área de alabanza, ¿qué es recomendable hacer? Que le bendiga. Pues bueno, lo primero que hay que ver es qué es lo que está provocándote ese desánimo.
Muchas veces el desánimo puede venir porque caímos en rutina. Tal vez no experimentamos cosas nuevas en el Señor y estamos por mucho tiempo en lo mismo, nos podemos desanimar. 1. 2, el pecado rotundamente nos apaga, nos desanima. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es abocarte a tu líder, a tu persona. Si ya hablaste con el Señor y dijiste, Señor, yo estoy desanimado, puede ser pecado, puede ser que caíste en rutina. Y si tú en esa oración no recibes ese ánimo, abócate a un líder de tu equipo, de la alabanza, de la iglesia, y dile, mira, yo estoy desanimado por esto, he estado en pecado probablemente y ya ha hecho que he estado desanimando y por eso no he estado sirviendo en la alabanza. Ese es el consejo que te puedo dar. Abócate a alguien responsable puesto por tu pastor para que te pueda aconsejar qué dirección tomar basada en la palabra del Señor. Cabal, Kevin, si me permitís ahí. Es que lo que decía Alejandro es cabal. Y algo muy importante que deben de saber, que desánimo viene de la palabra ánimo, pero en lo contrario, va desánimo. Y a ánimo viene de la palabra ánima, que significa alma, viene de alma. Significa que es un alma que no está contenta. Significa un alma que tal vez se quedó sin fuerza por la rutina, como dice mi hermano. Entonces tiene que ver con el alma, ver qué trastocó tus emociones, qué fue lo que te desequilibró en el alma. Posiblemente puedan ser en el sentido del hogar, puede ser una relación, puede ser tu vínculo con los hermanos del servicio, con tu líder, cómo estás con tu líder, cómo estás con tus padres, cómo estás posiblemente en una relación, cómo está esa relación, que te trastocó el alma, o posiblemente qué oíste, o posiblemente qué viste. Eso tiene que ver mucho en cuanto al desánimo, tiene que ver en el alma y es muy importante lo que dice Alejandro, abocarte primeramente a Dios. Si ves que eso no persiste, entonces ve a una autoridad espiritual, ya sea el pastor, diáconos o personas delegadas específicamente para ese tipo de funciones, porque es algo en el alma que fue trastocado. Amén. Ahí creo que estuvo contestada la pregunta que le estaban haciendo. Y bueno, por aquí también tenemos a nuestro hermano Carlos Vargas. Él es de la Iglesia de Cristo de Benecer, Juzcan, y él es diácono o es líder de alabanza allá en su congregación, así que él también tiene una pregunta. Carlos, adelante. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. De verdad que la palabra me ha impactado mucho. Y bueno, yo creo que ese es el enfoque de que la palabra puede hacerse rema en nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes procuran el crecimiento tanto espiritual como lo musical en su equipo de alabanza? O sea, dando el enfoque de que lo espiritual es lo más importante, ¿no? Porque hablando de lo del Selah, uno debe tener su Selah personal con el Señor, pero creo que también debería haber uno en conjunto, porque todos cuando estamos ministrando, todos somos uno, y la responsabilidad cae sobre todo el grupo de alabanza. Entonces, ¿cómo sería ese crecimiento espiritual como equipo de alabanza? Y aparte el crecimiento musical. Giovanni, ¿contestás vos o Alejandro? Si querés, contesto. ¿La tenés, Alejandro? Sí, yo contesto si querés. Vaya, dale, Bueno, dale, está bueno. Principalmente el hermano, lo que dijo, ¿verdad? Carlos. El hermano Carlos, Dios le bendiga, hermano, un placer saludarle desde aquí de Honduras. Fue fundamental lo que usted dijo, nuestro Selah personal, ¿verdad? Ese no puede faltar en cada uno de nosotros. Sin ese, no puede haber un crecimiento como equipo. Si no hay un crecimiento personal en nuestros hogares, difícilmente se va a llevar se va a maximizar eso. Entonces nosotros la tenemos fácil. ¿Por qué motivo? Nosotros pues somos una familia bien grande. Nosotros procuramos
como familia reunirnos. ¿Reunirnos ¿para qué? Pues para saber cómo estamos, para saber cómo están nuestras emociones. Muchas veces ustedes saben que hay pleitos en la familia, hay pleitos en los equipos. Entonces nosotros procuramos el que cuando hay una molestia, por decir así, que yo pueda tener, cuando tenemos esas reuniones, que claro, nos oramos y sería como una administración con nuestro pastor, pues procuramos como equipo mantenernos unidos. ¿Por qué? Porque la unidad nos va a dar esa fuerza, nos va a hacer crecer espiritualmente. Entonces, ahorita dentro de esta pandemia, solo nos hemos podido reunir como familia, debido a que ustedes saben cómo están todas las medidas de seguridad. Tenemos la ventaja de que somos un ministerio, ¿verdad? Somos Ministerio Ebenezer y mi hermano Marvin es el diácono de la alabanza y se tienen reuniones como equipo de la alabanza donde pues procuramos alimentar el espíritu, nos reunimos para compartir de la palabra. Entonces, esto es muy importante pues para el crecimiento espiritual de un equipo. Isaac nos decía hace tiempo, cuando nosotros pues empezábamos a lo que es grabar las alabanzas, ¿con qué fundamento, nos decía él, ustedes van a ir a decir que se reúnen a orar cuando no siempre se hace? ¿Con qué soporte lo vas a hacer? ¿Con qué, como quien dice, no vas a, con qué solvencia moral lo vas a hacer si no ha habido un ejercicio? Entonces creo que es importantísimo y fundamental. Miren, más que para que esto funcione se tiene que amar uno en el equipo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más bonito que cantar con una persona que uno ama, aunque no, muchas veces no se comparta el mismo pensamiento, pero debido a esa comunión que has estado alimentando por mucho tiempo, es fácil pues ir creciendo agarrado de las manos del Señor. Cabal, solo para un aporte, Carlos, Dios te bendiga, mi hermano, un fuerte abrazo hasta allá. Fíjate que respecto a tu pregunta, Alejandro, prácticamente evacuó la mayoría, ¿verdad? Pero algo muy importante, hablaste sobre la parte individual y grupal. Y cabal, la Biblia establece que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, pero también hay un momento de soledad y un momento grupal. Y yo creo que como músicos de alabanza, yo algo sí les digo acá, y yo lo he hablado con Aner, que como músicos, cuando uno perfecciona la técnica, el fluir espiritual es mucho más propicio, porque muchas veces por estar enfocado en no fallar en una nota, en no desafinar, uno pierde la conexión espiritual. No sé si me doy a entender, pero pasa. Cuando uno está más enfocado en no fallar en la técnica, en lo espiritual, como que pasamos desapercibidos ciertos detalles que son muy importantes en cuanto a la atmósfera espiritual, que como grupo, yo creo que el ensayar es algo primordial. Conocerse, no, fíjense que nosotros, pues no sé allá cómo lo hacen, aquí se dirigen por señas, ¿verdad? Llega un momento donde los grupos se conocen tanto que solo con una mirada ya sabe lo que quiere el director, ya sabe lo que va a hacer el baterista, porque las conexiones ya son a otro nivel. Entonces es muy importante que la técnica, por no manejarla bien, venga a repercutir en la atmósfera espiritual. Imagínense, ustedes están creando una atmósfera espiritual hermosa y viene el hermano y hace la nota que no es en el piano, cambió la atmósfera. Y eso hace perder un ambiente espiritual que hay que ser muy hábil y hay que estar bien conectado para recuperar esa atmósfera espiritual. Entonces, algo que les puedo decir es que si pueden practicar, como decía Carlos, esa parte, ese selá espiritual, pero un selá también, un selá para practicar, para ponerse a perfeccionar el don. Cuando aquel profeta llama al tañedor, llamen a uno que sepa tocar. Entonces, muy importante saber ejecutar. De David, entre las características se dice, y tocaba bien. Entonces, muy importante manejar la técnica para no fragmentar la atmósfera espiritual. Amén, amén.
Tenemos otra pregunta acá, la leemos en general. Es como una consulta, mis amados hermanos. Dice, ¿podría considerarse un día de ensayo como un Selah para el grupo de alabanza? Marvin. ¿Estás, mi hermanazo, Marvin? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, porfa? Que estaba buscando un Amén. versículo bíblico. Amén, hermano. Sí, se la repito. Dice la pregunta, es una consulta. Dice, ¿podría considerarse un día de ensayo como un tiempo de Selah para el grupo de alabanza? Qué bonita esa pregunta. Fíjense qué bonita esa pregunta porque, bueno, lo voy a decir un poquito así porque una vez me acuerdo yo, ya días me invitaron a un ensayo y me decían los hermanos, fíjense hermano, me dice que cada vez que nosotros venimos a ensayar, siempre nosotros nos metemos en intimidad con el Señor. Y qué bello porque qué lindo es buscar al Señor como equipo de alabanzas, muy hermoso. Pero dice la Biblia que para todo hay tiempo. Entonces, nosotros tenemos que administrar nuestro tiempo. Siempre hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si nosotros dedicamos un ensayo para perfeccionarnos, porque es muy, miren, como hijos de Dios, nos han metido un chip en la cabeza donde dicen, es para el Señor. Miren, para el Señor es lo mejor. Sí es cierto de que tal vez muchos de los músicos, como su persona, ¿verdad? No soy un músico profesional, pero sí me he esmerado por querer hacer las cosas bien y me he esforzado por cada día que pasa a hacer las cosas mejor. No podemos caer en la mediocridad de decir, no, es que solo hasta ahí. No, para el Señor es lo mejor, pero lo mejor para el Señor conlleva esfuerzo. Entonces, la pregunta que usted me hace es que sí se puede dar un Selah en un ensayo. Claro que sí. A nosotros nos ha pasado un montón de veces y el Señor nos ha ministrado, el Señor nos ha hablado, pero no lo podemos. ¿Por qué? Porque también está miren, fíjense que les voy a contar. Por ejemplo, acá nosotros en los cultos, lo normal fuera que en cada culto el ministro de alabanza, el músico, sea lleno de la presencia de Dios, se derrame, que el Espíritu lo toque, lo quebrante. Eso sería lo ideal, porque qué lógica tiene que como administradores de la presencia del Señor, el pueblo disfrute de la presencia del Señor y nosotros no. No tiene lógica. Los primeros que tendríamos que ser llenos, tendríamos que ser nosotros. Pero, ¿qué pasa? Cuando no estamos bien preparados, estoy hablando técnicamente, nos enfocamos que en el culto del Señor tenemos que dar lo mejor y como no estamos bien preparados, no somos llenos del Espíritu Santo en ese momento, porque estamos haciendo un trabajo que no tiene la experiencia y la eficacia de nosotros poderlo desarrollar sin temor. No sé si me voy a entender que en los cultos nosotros tendríamos que ser llenos del Espíritu Santo, pero para que eso pase, lo que decía mi hermano Isaac, tenemos que ser tañedores de excelencia. Tenemos que saber ejecutar. El que toca la batería, su instrumento bien ejecutado. El que toca el piano, su instrumento bien ejecutado. ¿Para qué? Para que a la hora de ministrar el culto, el Señor lo use sin temor a equivocarse. Él que está tocando ahí, de que el tipo el Señor lo está llenando ahí, no tiene temor a equivocarse, no tiene temor a hacer una nota mala. ¿Por qué? Porque una persona que ha practicado, una persona que ha enseñado, el Señor lo va a llenar en todo momento. Volviendo a la pregunta, sí se puede dar un Selah en alabanza, en un ensayo. Claro que sí se puede, pero procuremos que los ensayos sean para practicar, para que a la hora de ministrar la presencia de Dios en los cultos, nosotros nos desarrollemos de una manera espectacular. Y apoyando lo que mi hermano Isaac decía, dice la Biblia en 1 Samuel 16, ¿verdad? ¿Sí? Dice que cuando el rey Saúl
Dice que se apoderaba el espíritu malo de él. Dice que lo atormentaba y dice que uno de sus siervos le dijo, yo conozco, dice, a un joven. Oigan, 6 características, son 6. Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y sobre todas las cosas, el Señor está con él. Entonces David era un hombre que sabía ejecutar bien su instrumento. Era un hombre que sabía expresarse. Cuando habla de su hermosura, dice que eso es cuidar su testimonio. Vigoroso, que nunca le decía que no al Señor. Y sobre todas las cosas, el Señor estaba con él. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer eso, el Señor nos va a empezar a usar. Espero haber contestado su pregunta, mi hermana, y perdone que me haya extendido un poquito la emoción de día a día no estar con mi hermano. Amén, no hay ningún problema, gloria a Dios, porque nos sigue compartiendo y nos sigue dando de lo que Él tiene para nosotros. Bueno, en parte no sé si, yo sé que hoy no nos toca a nosotros, pero me gustaría compartir algo, un rema que hace algunos años el Señor me dio, el cual era sobre el tiempo en lo secreto. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo tengo, no sé, un rema que hace mucho tiempo se me hizo, es de que el ensayo es el tiempo secreto del grupo de alabanza. Entonces, y luego ya pasa a la parte pública, por decir así, lo que ve. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener ese tiempo de búsqueda, pero como decía el hermano Marvin, pero no olvidándonos de la parte técnica, porque si ahí, como también decía Isaac, si el músico coge y mete un acorde mal, o el baterista por ahí se le pone un golpe en el platillo de más, nos cortó la atmósfera. Entonces, sí tenemos que estar conectados tanto en la parte musical, pero también en la parte espiritual, conectarse. Y son hermosos esos tiempos de búsqueda del Señor secreta del grupo de alabanza. Amén. Entonces, para continuar, creo que acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre sacerdotes de altares y artistas cristianos? Perdón, estaba en silencio. Creo que la diferencia es sencilla. El sacerdote mueve ámbito espiritual y el artista solo mueve ámbito del alma. Amén. ¿Algo más, nuestro hermano Marvin, por ahí? Pues solo para complementar lo que decía mi hermano Isaac, recuerden que sacerdote de altar, ¿saben ustedes de dónde mandaron a hablar al rey David? Bueno, antes de que fuera rey, ¿de dónde lo fueron a buscar? ¿A dónde lo fueron a traer? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Entonces nos damos cuenta que un sacerdote de altar es aquel que se ocupa de los negocios de su padre. Y un artista es aquel que se ocupa de sus negocios, de sus propios negocios. Entonces un sacerdote de altar es aquel que cuida los negocios de su padre. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo el Señor Jesús? Mi padre y yo y mi padre, uno solo. Entonces, ¿por qué? Porque el altar, miren, el altar no es nuestro. El altar no es nuestro. El altar es una plataforma que el Señor Jesús, nuestro Padre, ha permitido que en esta tierra, ¡boom!, descienda su presencia. ¿Quiénes son los que cuidan el altar? Los sacerdotes. Entonces, ahí está. Para llenar ahí. Amén. Gracias. Por ahí está nuestro hermano Daniel. Creo que tiene otra pregunta. Amén, sí. Bueno, tenemos una pregunta de una hermana que nos hace una consulta. Ella tiene un ministerio de danza, pero ella nos estaba diciendo que si para el grupo de danza también se aplicaría lo mismo. No sé si manejamos esa por ahí. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, yo creo, considerablemente sí se aplica lo mismo. Yo creo que para cualquier clase de servicio en Dios, todos
no importa el servicio, ya sea altar, bajo altar, debe de haber una conexión con Dios, porque todo lo que sirve en el templo, recordemos cuando llega aquella reina de Saba, confunde al servidor de la puerta con el rey. Entonces todos se parecían, entonces todos debemos de tener prácticamente ese parecer en Dios, pero eso solo se adquiere cuando nos conectamos. Entonces yo creo que sí, y la danza yo creo que es parte fundamental, parte fundamental en cuanto a la alabanza. Amén. Otra consulta más. Acá nos trae un hermano, nos menciona por interno, nos dice, usted nos dice que le impactó la parte en la cual se hablaba de que cuando ejecutamos nuestro instrumento se desprende en nosotros un poder, por lo cual hay que llenarse. Dice, ¿qué tiempo sería prudente para poder realizar esa llenura? O sea, ¿qué tiempo debe emplearse? Si debe ser de inmediato cuando se termina el culto, cuando termina de entonar en el momento de la alabanza, o se lo puede hacer cuando llegue a su casa, o un tiempo de reunión de alabanza se puede considerar como un tiempo para llenarse. Sí. Bueno, ya que fui yo el que lo comenté, yo la contesto. ¿Sí estamos aquí? Sí. Considero que entre antes, mejor. Mejor en el sentido de que recordemos que el mundo espiritual está lleno de autoridades espirituales. Entonces, muchas veces en nosotros ya por naturaleza somos hombres bajo autoridad y bajo cobertura, pero desde el momento que nos subimos en el altar ya estamos revestidos de una autoridad. Y revestidos de esa autoridad ya nos dan un nivel espiritual, que si no estamos en el nivel espiritual, posiblemente en el altar pasen cosas que no deberían de pasar, como Saúl tenía la vestidura de rey. Cuando entró en la cuadrilla de los profetas, profetizó, pero cuando no se conectó con Dios y entró en desobediencia y volvió a entrar en el fluir, dice que se desnudó, porque eso es lo que le trajo estar vacío. Entonces, entre antes se llena uno, mejor. No sé si evacué la pregunta totalmente. Amén. Amén, amén. Gracias por esa respuesta, mi hermano Isaac. Bueno, acá nos tienen otra pregunta. ¿Cuál es el papel que juega el alma en el momento del culto, o no debería jugar ningún papel? Giovanni, ¿contestamos, Marvin, o si no aquí Alejandro, mi hermano Alejandro? Bueno, Dios les bendiga. Recuerden que ¿me escuchan? Sí. Recuerden que en el alma están las emociones, amados hermanos. Incluso Dios tiene alma. Y esas emociones nos permiten de una manera hermosa, pues, disfrutar de la presencia del Señor. ¿Por qué motivo? No sé qué produce en ti la presencia del Señor. Probablemente la presencia del Señor produzca una felicidad increíble. Entonces, si no tuvieras alma, no pudieras sentir esa emoción de la. Entonces, otro punto. Si tú te presentas a la presencia del Señor y probablemente vas triste y dice que Él va a consolar a los que lloran, pero, o sea, nos presentamos delante de la presencia del Señor, incluso el que está llorando, pero ¿qué produce que lloras? Es el alma, las emociones, los sentimientos. Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado es que hay una línea muy delgada, ¿verdad? Una línea muy delgada en el aspecto de que querer meter el humanismo en el culto, ¿verdad? Querer hacer cosas que no estén establecidas en la palabra del Señor dentro del culto. Entonces, por eso es que nosotros es importante seguir directrices. En este aspecto, tu pastor, tu líder, que te dice, ustedes saben el culto, entrar por sus puertas con acción de gracia, ¿verdad? Es hermoso que nos dejemos enseñar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando no son así, y creemos que está bien, pero no es así.
Por eso es importante que nos dejemos enseñar. Estamos en un proceso donde estamos nosotros, pues, el alma, le estamos enseñando que tiene que estar bajo dominio del espíritu. Pero hay una línea muy delgada. No podemos tampoco odiar el alma porque ahí están las emociones, que es hermoso, pero también no nos podemos ir al otro extremo, desde solo alma, de alma, de alma, de alma. No, tiene que haber un equilibrio. Sí, esa pregunta a mí me llama la atención, porque si algo yo he tratado de cuidar en todo el transcurso del evangelio es el alma. Fíjense que el alma es no es ni el espíritu, es el alma, el eslabón entre el espíritu y el cuerpo. Es el alma la que se debe restaurar. ¿Sí? El alma es parte fundamental en nuestra persona, como decía Alejandro, es donde están las emociones, los sentimientos. Y está aquí en Marcos, si ustedes van a Marcos 12:30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el alma es un ser que expresa, es un cuerpo. Recuerden que somos espíritu, cuerpo, alma y cuerpo. Somos un ser tripartito. Entonces el alma está jugando una parte fundamental. David decía, alma mía, bendice a Jehová. Nosotros podemos bendecir en el alma cuando estamos en la parte de la dirección. El alma tiene que alabar, aún decía David en un salmo, aún mi carne te canta. Entonces, cuando nosotros logramos, recuerden, no hay que discriminar el alma solo porque la gente cree que en el alma están los pecados, y no es así. Los pecados, dice, en vosotros están las concupiscencias, que son los deseos de la carne. No están en el alma, están dentro de nosotros, en todo nuestro ser, que si no los controlamos, entonces se crecen a tal grado que un deseo, una concupiscencia puede llegar a convertirse en iniquidad si no hay dominio propio, como dice mi hermano acá. Entonces es muy importante que en el espíritu nosotros podamos adorarle, porque dice adorarle en espíritu y en verdad. Recuerden un ejemplo así rápido. Cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, no le tocó el espíritu, no le tocó el alma, no le tocó el cuerpo a Jesús, le tocó la vestidura. ¿Por qué? ¿Y por qué se sanó esta mujer? Solo con tocarle la vestidura. Porque era tan grande el crecimiento del Espíritu de Dios que aún impregnaba sus vestiduras. Entonces, cuando el Espíritu se crece y mengua las carnes, entonces el Espíritu afecta al alma, afecta al cuerpo y afecta nuestras vestiduras, a tal grado que dice que aún la sombra afecta, porque con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Entonces el alma es prácticamente el eslabón. Por mucho que el espíritu quiera, si el alma no está sujeta al espíritu, al imponer manos no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no está la conexión del espíritu al alma y el alma al cuerpo. Entonces, al imponer manos, lo que hay más bien es una transferencia de espíritu que viene a contaminarnos. Pero respecto a la pregunta, ya centrándolo, el alma bendice a Jehová y lo puede hacer en el altar. Pero como culto final. Sí, ya se imaginan sin sentimientos del alma, que feo eso. Entonces, sí es importante el alma, cuidarla, cuidar el alma. El alma es la que ocupa el médico. El alma no se debe castigar, se debe sanear, se debe corregir, se debe exhortar. Como David la exhortaba, alma mía, bendice a Jehová, no olvides, porque el alma olvida. Entonces muchas veces en el altar olvidamos ciertas cosas, tal vez ciertos reglamentos. La primera pregunta, ¿cómo sé cuando estoy componiendo un canto al Señor? Primeramente de agradecimiento, y eso conlleva un montón de cosas. Personas se inspiran, ¿verdad? Muchas personas son inspiradas después de una prueba. Salieron de la prueba y esa fue su plataforma para componerle un canto al Señor, ¿verdad? Otra plataforma para componerle un canto al Señor es el amor. Te enamoraste del Señor rotundamente y de ti van a salir palabras de amor por doquier. Otra plataforma para poderle saber tú que le estás haciendo cantos al Señor es la alegría, ¿verdad? Los cantos de júbilo, tú vas a transmitir esa alegría. Y entonces, todo depende de lo que el Señor haya hecho en tu corazón. Vaya, en este caso, tú vas a hacer un canto de la cruz. En ese momento que tú estabas probablemente con tu instrumento o solamente con tu pensamiento, probablemente tuviste una experiencia con la cruz. Se te reveló la cruz. Entonces, en base a eso, tú empezaste a escribir
solo tenemos que saber algo. Todo lo que nosotros cantemos al Señor tiene que estar fundamentado en su palabra, ¿verdad? Porque si no vamos a terminar cantando disparates. Primero, fundamentado en la palabra del Señor. Dos, ¿qué ha hecho el Señor en ti? ¿Cuál es la plataforma que te impulsó a escribir ese canto? ¿Verdad? Y si es del Espíritu, va a resonar. Tienes que tenerlo por seguro, porque lo del Espíritu nadie lo para. Muy importante, basado en lo que estamos hablando. Saber, no sé, pero siento como que en la pregunta, en el fondo de la pregunta, en el espíritu de la pregunta esta, podría haber como un sentido como, hey, ¿cómo estoy seguro de presentar esta alabanza y no me la vayan a menospreciar, verdad? Porque es muy importante. Muchas veces, no sé cuántos habemos aquí en el momento, pero yo me imagino que, bueno, yo considero que la mayoría de la alabanza debería de escribir y cantar para Dios. Debería ser algo ya inherente en la persona. Pero considero que la pregunta tiene ese trasfondo. No menosprecies lo que Dios te ha dado. Ya puede ser una línea, dos líneas. Si lleva implícito exaltación, si lleva implícito, como decía Alejandro, la gratitud a Dios y a su nombre, eso ya es un canto. Tal vez tú sientas que no tiene la estructura musical que le ponen ciertos grupos y tú dices, oh, qué magnífico. No, si es que cantarle a Dios no es eso. Si se te reveló, aleluya. Sí, cantarle a Dios es decirle, Jesús, te adoro, te adoro, te adoro. Y tú te vas con eso. Eso es lo que Dios te puso en el corazón. Eso es lo que Él quería escuchar. Él no quería escuchar tal vez aquello magnífico que muchas veces... Y no menosprecies eso que Dios puso en tu corazón, sino que agarra tu cuaderno, escríbelo, graba el sonido que Dios te dio y plásmalo. Y valora eso pequeño, eso poco, que muchas veces consideramos poco, pero valóralo, que Dios va a empezar a darte más. A medida empiezas a valorar, a medida empiezas a atesorar eso, Dios va a empezar a darte ese fluir y cuando más acuerdes vas a estar escribiendo himnos extraordinarios. Entonces, considero que si lleva el nombre de Jesús implícito, claro, con ese enfoque del Espíritu que dice Alejandro, uno se da cuenta, el que escucha se da cuenta, el Padre se da cuenta y tú te vas a dar cuenta, de plano que te vas a dar cuenta. Amén, amén. Creo que hay preguntas relacionadas a eso. Parece que el Señor está hablando en esta noche ya. Hay una pregunta que están haciendo, dice, ¿un tiempo de Selah es propicio para poder componer un cántico al Señor? ¿Qué contesto yo con esto? Dios les bendiga. Les voy a contar una experiencia. Pues por su misericordia, el Señor nos ha permitido a toda la familia, a todos mis hermanos, pues escribirle cantos al Señor, expresar lo que hay en nuestro corazón. Pero a mí personalmente me había pasado algo, que mi trabajo y las circunstancias habían hecho que yo menguara en esa intimidad, en esa actividad de agarrar mi guitarra y componerle al Señor. Y me recuerdo que tenía un buen tiempo de no hacer nada. Y todos mis hermanos, mira que tengo este nuevo canto, mira, escuchalo. Y yo me quedaba de lejos escuchándolo, escucha. Le dieron un canto a este, y le dieron otro a este, y yo así como que... Entonces, ocupado en otras cosas que probablemente no eran prioridad. Pero me recuerdo que un día estaba con mi teléfono en la casa y se me arruinó el teléfono. Fundidito el teléfono. Entonces, quedé pensando y agarré mi guitarra. Cuando ya el Señor me puso una pausa en lo que no era de Él, ese es un Selah. Yo quería compartirlo anteriormente. Un Selah es cuando nosotros pausamos en nosotros nuestra carne y le damos prioridad al Espíritu. Entonces hubo un Selah en nuestra carne. Se pausó todo aquello que le quita el primer lugar al Señor. Te lo cuento porque a mí me pasó personalmente. Entonces Dios pausó mi celular, que ustedes saben cómo nos distrae el celular muchas veces, las redes sociales, ay, que me dieron un like, que aquí, que allá. Entonces, me recuerdo que agarré mi guitarra y meditando,
en que probablemente no le dedicamos el tiempo al Señor que se merece, que le corresponde. Entonces, claro, de un Selah puede salir un canto, perfectamente puede salir un canto. Un Selah, recuerda, un Selah es una pausa. Yo lo veo desde este otro punto de vista, que un Selah puede ser que tú le pongas pausa a todo aquello que no es verdaderamente lo importante en Dios. Decía un salmista, ¿cuál es el mayor fracaso del hombre? Tener éxito en lo que Dios no lo ha llamado a hacer. Entonces, nosotros tenemos que pensar, decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti te está impidiendo que le escribas un canto al Señor? Y meditar, Señor, ¿será que estoy demasiado distraído en esto y he dejado de hacer en eso? Quiero que entiendas que ese es un Selah. Ese es un Selah donde tú tienes una pausa internamente de la carne, que así debería estar siempre. Recuerde que es una batalla que tenemos que irnos despojando del viejo hombre. Entonces, perfectamente, hermano, déjame decirte que sí, en un Selah tú puedes hacerle un canto al Señor. Y fuera de un Selah también. Y fuera de un Selah, claro. Claro que sí. Les voy a contar que la mayoría de cantos que yo he escrito, los he escrito cuando mi mamá está haciendo la oración inicial en el culto. En el culto, ella está en la oración inicial y como ella crea una atmósfera, en el culto sale, ahí en el culto. Entonces, ha salido en el carro, en el sofá, porque el cantar no está ligado a las circunstancias, sino que cantar está ligado a lo que Él es, y en cualquier momento él te dice cantar y vos empezás a cantar y tal vez no estabas llorando, estabas viendo una película, pero como no está ligado a las circunstancias, sino que está ligado a la persona que Él es, porque Él merece ser alabado y exaltado en todo tiempo, no está ligado a las circunstancias, no tienes que entrar en 50 días de ayuno, 100,000 horas de oración, no, sino que ahí donde estás, ahí vas a fluir porque ya es algo que Dios te dio, es el don que nos dieron, cantarle a Él. Entonces no tengas miedo a abrir tu boca, no menosprecies lo que pueda salir de tu boca, valora eso y tal vez muchos se van a burlar. Miren, aquí personalmente, yo estaba escribiendo una alabanza que para mí ha sido de bendición y cuando yo la estaba escribiendo, yo estaba en el piano, no soy pianista, hermanos, toco unas cuantas notas. Y yo estaba llorando y recuerdo que me gritaron, hey, vos, cállate, qué feo suena eso. Y yo estaba quebrado en Dios, yo estaba llorando, metido en el fluir. Y yo dije, esta alabanza tiene algo para que se haya burlado y haya hecho oposición, esta alabanza tiene algo. Así que no me voy a callar, dije yo, y voy a seguir cantando. Y al día de hoy esa alabanza se ha cantado en varios países. Una alabanza que ha bendecido a muchas personas. A mí me han escrito personalmente y yo he dicho verdaderamente muchas veces frenamos cosas que vienen de Dios por gente que está en nuestro entorno burlándose, vituperando, y detractores, y por no tener el carácter, la personalidad de decir, Dios, esto es de Dios y viene de Él. Entonces no te detengas en lo que has determinado hacer, valora lo que Dios te dio, que detrás de todos esos que vituperan, burladores, etcétera, Dios está haciendo algo extraordinario. Amén, amén. Bueno, creo que ya estamos entrando en la recta final, ya nos quedan unos pocos minutos. No sé también allá cómo están de tiempo. Lo que sí, creo que quedó un poquito la pregunta ahí y nos gustaría que nos compartan esa bendición. Nos están escribiendo acá los hermanos por interno de que nos cuenten cómo han nacido la mayoría de cantos. Creo que mañana se estrena otro canto, por ahí vi de ustedes. Entonces, cuéntenos un poquito el testimonio de cómo han sido aquellos cantos que el Señor les ha dado. Cabal, Kevin, y todos los que están escuchando, mañana, primeramente Dios, todo salga bien. Y a las, ¿qué horas de aquí? A las 8 sale el 8 de aquí sería a las 20 horas, ¿verdad? 21 horas de allá. 21 horas acá. Estará saliendo Te Adoramos Santo, es un canto que escribió mi hermano Alejandro y pues ha sido de mucha bendición para nosotros. Y aquí les dejo para que les comparta cómo fue que el canto, sí, cómo lo escribiste. Sí. Bueno, el canto, hermanos, Dios les bendiga. Pues es un canto fácil, hermano. ¿Por qué fácil? Porque es un canto que habla de que el Señor es santo. ¿Cuántos? Yo sé que usted sabe que el Señor es santo,
Entonces muchas veces queremos poner palabras ostentosas en los cantos, pero es un canto que dice nada más, te adoramos santo, santo, santo. Y esa es la parte del coro. Entonces, ¿por qué un canto fácil? Porque Él es santo. Él es santo, su santidad nos invade. Entonces, cuando Isaac decía, no menosprecies que de una palabrita puedes hacer un canto hermoso. Hermano, si tú, aleluya, a esa frase le pones un tono hermoso que viene del Espíritu, ya hiciste un canto. Si tú a la palabra, Señor, tú eres santo, le pones un tono, ya una melodía, ya hiciste un canto. Entonces, este es un canto donde pues reconocemos la santidad de nuestro Señor, que es hermosa. Sí, cabal, es muy importante respecto a la pregunta, ¿va? Tener esa solvencia. Yo creo que muchas veces, esas palabras, hombre, que hacen las cosas espiritualmente, pero entre comillas, ¿cómo se dice? Misticismo es la palabra. Que la gente mística como que tiende a confundir lo espiritual, lo místico. Yo cuando Dios me regala un canto, yo saco mi celular y grabo la frase. Yo la grabo. Yo digo, Dios me regaló, vaya, por ejemplo, tú eres fiel, eres fiel. Yo agarré mi celular y empecé a grabarlo. Yo estoy en el culto, y tal vez Dios me regala un canto, yo activo mi celular y lo pongo a que grabe. Digo, algo bueno va a salir de ahí, digo yo. Entonces, no hay que ser místicos en ese sentido. Claro, hay momentos donde verdaderamente me ha tocado, donde he estado en la intimidad y allí sí, el Espíritu no me permite sacar mi celular para grabar, ni detenerme para copiar. Hay momentos donde no, pero hay momentos donde uno sí se da cuenta, sí, aquí está permitido. Recuerdo que hace poco lo saqué y solo saqué mi celular para grabar lo que estaba cantando y se me cortó el fluir. Fue como que me pasaron así una tijera y se me cortó. Y automáticamente cuando yo siento que se me corta el fluir, agarro el celular y lo tiro por allá y vuelvo a conectarme. Porque hay momentos donde sí verdaderamente no, pero no hay que ser místicos en ese sentido. Yo creo que para escribir un canto no hay que hacerlo así, pues, ese ámbito espiritual, sino de lo que vivís en el diario vivir, de tus experiencias personales, de tu relación con Dios, de tu entorno. Podemos escribir de eso. Entonces, cuando Dios me regaló fiel, cierta parte del canto se escribió en el altar cuando mi mamá estaba haciendo la oración inicial del culto, y otra parte sí la escribí yo personalmente solo, y después solo lo ligué. Entonces, así nacen personal. Esto es mío, ¿verdad? Mi hermano, su persona será diferente, pero así pasa conmigo. Y no sé, mi hermano Marvin ahí, que tal vez les detalla sobre Bandera de Amor. Bueno, hablando de lo que decías del misticismo, ¿verdad? La verdad, mis amados hermanos, que todos somos vasos diferentes y el Señor usa a cada quien conforme a Él le plazca. Nosotros no tenemos que menospreciarnos. Tú eres un vaso importante del Señor y Dios va a cumplir el propósito de Él en tu vida. Si tú anhelas cantarle al Señor, primer consejo, que me lo dio mi hermano Isaac, lee la Biblia. Léela. ¿Por qué? Porque si vos sos una persona que entona canta al Señor, que le gusta cantar, tú cantas, pero tú dices, Señor, ¿pero qué te voy a cantar, Padre? Pero a ti te gusta cantar, lee la Biblia. Que en una de esas, que cuando tú le cantas al Señor, van a empezar a salir salmos que cantaba el rey David, pero ya con la esencia de tu corazón. Y fíjense que les voy a contar por qué el misticismo, porque yo no los quiero decepcionar, mis hermanos. Isaac me decía, mira, no vayas a decir eso, por favor, porque la vez pasada lo dije en Facebook, cómo salió Bandera de Amor. Man, no lo vayas a decir, hermanos, es la verdad, mis amados hermanos. Yo estaba viendo una película, Dios mío, estaba sentado así, ido, hermanos, y una película buenísima. Y de repente aquel tipo agarró una bandera, ¿va? Y le empezó a mover aquella bandera. ¿Ah? Entonces, cuando yo miré eso, literal, se me vino a la mente así como un rayo de luz. Cuando a Cristo lo extendieron en el Gólgota, y yo empecé a llorar como un niño, y empecé a llorar, y yo dije, tú eres la bandera de amor, tú eres la bandera de amor, tú eres la señal, y empecé a decir, Cristo viene, y empecé a decir, Jesucristo se acerca,
Jesucristo se acerca. Entonces, si a mí me preguntan cómo surgió esa película, yo voy a decir, esa película, esa que la vaina. Yo estaba viendo una película, mis amados hermanos, y ahí surgió Jesucristo se acerca, bandera de amor. No menospreciamos lo que decía Isaac, porque Dios va a usar formas diferentes. Lo importante es que el mensaje que transmitamos nosotros sea respaldado por la palabra. La palabra. De la bandera que Jesús es nuestra. Amén. 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 Qué lindo escuchar eso, que Dios con cada uno actúa de diferentes maneras, ¿no? Y nos quedamos con eso, que el Señor con cada uno va a hacer algo diferente. Bueno, mis hermanos, yo creo que entramos ya al final de esto. Queremos darles las gracias a nuestros hermanos de adoración. No sé si quieran dar alguna conclusión de todo esto, o si alguno de nuestros hermanos que están por ahí quisieran hacer algún comentario o algo, nos levantan la mano, que acá los estoy viendo a todos, para poder hacer algún comentario, o en tal caso, nuestros hermanos allá de adoración, si quieran dar alguna conclusión de todo este tiempo que hemos tenido aquí. Bueno, esperamos a ver si alguien quiere hacer un comentario. Amén. ¿Alguien ahí que quiera hacer un comentario? Solo levántenos la mano y le damos paso, o si no, ya pasamos a la conclusión. Tienen micrófono abierto ahorita todos. Antes me están diciendo, hermano, queremos hablar, ahora ya pueden hablar. A ver, déjenme ver. Por ahí tenemos a nuestros hermanos. Ahí está nuestra pastora. No sé si la pastora nos quiere comentar algo también, que la veo por ahí. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Es un gusto poderles escuchar. Les bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ha sido un tiempo muy edificante. Es un gusto que haya compartido ustedes este tiempo con nosotros. De verdad, es una palabra que llena nuestro espíritu, que nos regocijamos. Y sí, de verdad que este tiempo ha sido muy edificante. Les bendigo y muchas gracias por compartir e impartir lo que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pastora, muchas gracias por sus palabras, son de mucho valor para nosotros. Las atesoramos mucho. Gracias por esta apertura y creemos que este vínculo viene de Dios y para algo extraordinario. Sabemos que los planes de Dios en este asunto son de bienestar y esperamos algún día poder compartir en persona. Un gusto, será un placer tenerlos acá con nosotros. Nos regocijaremos muchísimo de tenerlos acá en nuestra casa de Benecera en Ecuador, Guayaquil. Será un placer poderlos atender con mucho amor. Serán muy bienvenidos. Gracias, pastora. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a su amado también. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, pastora. Ahí también no sé si alguno de los chicos quiera compartir, o Daniel, algo que quieras acotar ya para entrar a la recta final. No, bueno, sí, mis amados hermanos, de verdad que desde el primer día que estuvimos en organización de este maravilloso evento, bueno, de este tiempo de coinonía con ustedes, el Señor nos ha venido hablando. El día que nos fuimos a reunir con nuestro hermano Isaac, también el Señor ahí continuó confirmando la palabra. Y el día de hoy, que ya es la realización, bueno, el Señor como que le doy al pincelazo final de lo que quiere para nuestras vidas. Entonces, yo también, así mismo como nos hablaba nuestra pastora, quiero darle las gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros. Así mismo esperando de que en algún momento, como usted hablaba, mi hermano Isaac, este vínculo hermoso pueda también usted allegarse ya presencialmente, tener al grupo en algún momento en el cual el Señor lo permita. Será de mucha bendición y le damos la bienvenida en cualquier momento. Se dé un paseíto por acá, por Ecuador. Gracias, gracias. Gracias, Dani, por tus palabras, mi hermanazo. Se valora mucho. Amén. Un fuerte abrazo. Amén. Fíjense que el otro día
estábamos conversando ahí con unos hermanos y les decíamos, el Señor está ahorita rompiendo fronteras. Y Amén. fíjense cómo desde Centroamérica hasta Sudamérica nos podemos conectar y formar parte de este tiempo de bendición. Así que muchas gracias. Por ahí, ¿alguien más que desea hablar? Me levanta la mano, si no, ya no. Ahí, nuestro hermano Giovanni Arevalo. ¿Cómo están? Bendiciones, mis hermanos. Escuchaba a mi hermano Isaac antes y quería preguntar en ese momento, pero ahorita en el comentario voy a acotar algo. Hablaba sobre el alma. Bueno, muchas veces en ese tema del alma, muchas veces cuando recién se empieza en lo que es un ministerio de alabanza, no sé si al grupo de ellos les pasó un tipo de frustraciones, porque es algo que cuando tú recién inicias, cuando eres inmaduro, el alma te crea unas frustraciones. ¿En qué sentido las frustraciones? En que te disgusta si el pueblo no hace lo que tú le dices, pero conforme vas madurando, te vas llenando, el Espíritu Santo te va enseñando que esas cosas no deben interferir cuando tú estás ministrando. No sé si les ha pasado aquello. Y bueno, conforme vas avanzando, el Espíritu Santo te va guiando y te va enseñando que ya esas cosas ya tú no las tomas en cuenta, sino que simplemente conforme a lo que Dios ya te va dando, tú vas ministrando y La última parte, Kevin, creo que... Mi hermano, la se le forma está tú le enseñas, cortando el audio. a nivel del alma sí te frustran, pero ya a nivel conforme vas madurando, el Espíritu va tomando aquello, no sé si todo aquello que ha acotado. Bueno, decía que bueno, conforme va madurando el Espíritu. No sé si me alcanzó a escuchar el hermano. Es que el Sí, internet la esencia de lo que dijo, sí. Ah, ya, sí. La esencia, el respecto al principio y la madurez que se adquiere en el proceso, ¿verdad? Claro, el Espíritu Santo te va ya guiando y te va enseñando y ya prácticamente ya lo del alma lo va dejando a un lado, porque el alma muchas veces te crea un tipo como de barrera, de frustraciones. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, ¿no? Que hablando del tema del día de hoy sobre la llenura. Porque alguien que está lleno, dice el apóstol Pablo, entre vosotros, dice, ¿no? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso lo hace la llenura del Espíritu Santo. Y puede fluir y ministrar. Sí, cabal, mi hermano Giovanni, ahora comprendo mejor ya la pregunta. Y es cabal, yo creo que todos pasamos ese proceso donde nos imaginamos aquel corito, no sé si ustedes lo escucharon, que dice, este pueblo no te quiere oír, Señor, este pueblo no sé si les ha pasado, pero sí, yo me imaginaba eso, Señor, este pueblo no te quiere oír. Pero es un proceso de crecimiento, de madurez, en ejercitarse. Nosotros tenemos que ejercitarnos. Ejercítate en la fe, claro, estaba. Entonces, es un ejercicio y a medida vamos creciendo en el ejercicio, empezamos a discernir mejor la atmósfera, el ambiente y por dónde es verdaderamente que Dios quiere llevarnos. Y no llegar a ese punto, ¿verdad? Porque yo creo que todos llegamos en un momento de frustración en el cual decimos, Señor, ¿y qué pasó aquí? Pero aprendí algo también en el proceso, que cuando creemos que no se movió, no hubo un mover, es cuando más se movió el Espíritu Santo. Entonces, eso lo aprendemos, como dijo usted, a medida del proceso, en la madurez que vamos adquiriendo en el altar, a medida lo vamos ejercitando. Y muchas gracias por ese aporte y se valora mucho. Yo quisiera aportarle algo a mi hermano Giovanni ahí, si le sirve todo mi corazón. Lo que decía mi hermano Isaac es un proceso, y usted también lo dijo, sí que el Señor va habilitando poco a poco, ¿verdad? Un espíritu de discernimiento. Pero nosotros tenemos que estar convencidos y sabidos que una vez que nosotros nos paramos en ese altar a ministrar, la presencia de Dios a quien le cantamos es al Señor.
Entonces, ¿el pueblo puede ser un distractor para el director? Claro que sí. Y si el director no está bien cimentado de que a quien él le está cantando es al Señor, se va a turbar su alma, su mente. Entonces, usted y todo el director que me está escuchando, cantémosle al Señor con todas nuestras fuerzas, que Él se encargue de derramar su presencia al pueblo, porque a veces confundimos de que nosotros tenemos que cantar y a la hora de cantar el pueblo tiene que, wow, y a veces nos metemos también inconscientemente que a quien ministramos nosotros es al pueblo, y no es así. El Espíritu Santo es quien ministra al pueblo y el director es quien ministra la alabanza al Señor Jesús, y Él boom, desciende. Y así vamos a frustrarnos menos, hermanos, porque así todos pasamos por eso. Amén. Ahí, amados, vale la palabra que dice, disculpe que interrumpa, que me importa Todo que su derecho, pastora. me digan que estoy loco, yo, yo canto solo para ti. A mí me ha Amén, pastora. pasado, yo no Así soy es. cantante, pero cuando lo he hecho con mi amor, con mi devoción al Señor. No, ya las cosas esas, como decía pues el hermano Giovanni, ya se hacen minúsculas. Cuando tú estás en la presencia de Dios te deleitas y eso se siente, eso se imparte a los demás. Amén. El Señor respalda lo que haces para Él y te da la bendición de que te goces y poder que los demás también se gocen en la presencia del Señor. Amén. Amén, pastora. Sí. Edificante, pastora. Tal vez solo Amén. para Bueno, aportar algo ahí. creo que, bueno, vamos a darle las gracias a nuestros hermanos de adoración una vez más por compartir este tiempo con nosotros, compartir de lo que el Señor les ha dado a ustedes, dar de gracia lo que de gracia han recibido. Y bueno, esperamos, como decía la pastora, nuestro hermano Daniel, poderlos pronto tener por acá y ser partícipes de esa bendición presencialmente. Amén. Bueno, queremos cerrar este tiempo. Bueno, una vez más, anunciarles a los hermanos que nos están viendo por aquí o por Facebook, de que el día de mañana sale un nuevo canto de nuestros hermanos de oración, así que estemos pendientes. Creo que están en las plataformas digitales, están disponibles los cantos que personalmente, lo puedo decir, les comentaba Isaac, han sido de demasiada bendición. Desde allá por el 2014 que los escuchaba hasta el día de ahora. Que lo seguimos escuchando. Muchas gracias por dejarse usar por el Señor, ¿no? Entonces, vamos a orar para ser despedidos, o no sé si tengan algo más que acotar los hermanos de oración. Un saludo ya para cerrar la reunión acá. Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos. La verdad que es un privilegio que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes y en el tiempo de Dios se van a cumplir. Amén. Y les amamos mucho, les queremos mucho y gracias por ese cariño, por ese amor. Bendiciones a todos. Mira, déjame decir algo a todos mis hermanos, algo que me ha valido a mí mi corazón, es que el que está a tu lado es mejor que tú. Yo he considerado a mis hermanos mejor que yo en muchas cosas, en la mayoría de cosas que hacen. La verdad que eso me ha hecho valer a donde me paro. Me considero de que me ha valido. Y que ese es grande en el Señor. Decía el rey Salomón, aún de los niños aprender, tú, siervo de Dios. Entonces, el hermano que tienes al lado, a esa hermana que tal vez tú dices, Dios mío, ayúdame, a ese hermano que tú dices, Padre, ese es más importante que tú. Cuando entendemos eso, ay, hermanos, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Como familia sí creo que a nosotros nos ha valido como hermanos. Les quería compartir eso ya rato. Bueno, quería decir y las palabras y aprender a valorar a los que tenemos al lado. Me comentaba Isaac la otra vez, el de que los que tenemos a nuestro lado
también son con eso con los chicos. Bueno, creo que nos iríamos largo si seguimos hablando, entonces vamos a ser honrosos con el gracias, vamos a orar y a bendecir a nuestros hermanos por este esfuerzo que han hecho también ellos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por unirnos, Señor, por romper fronteras, Señor, y acercarnos a ti, Señor, acercarnos como un solo cuerpo, acercarnos como hermanos, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos de adoración, tú llenando, que tu Espíritu Santo los guíe para que ellos sigan creando cantos y ministraciones para nuestras vidas, Señor. Así también para nosotros, Padre, que seas tú lleno, Señor. Y que pongas ese espíritu de querernos acercar más a ti, Señor. Pongas ese deseo de querernos acercar más a ti. Te damos gracias, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Sea bendito porque así está escrito en tu palabra. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Un abrazo, bendiciones. Fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo. Dios los bendiga. A todos, a todos. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Amén, pastora. Un abrazo.